Canal 3 y la televisión guatemalteca presentan su especial Ecos de Devoción, un recorrido por los orígenes e historia de la advocación de María, Virgen del Rosario, patrona de Guatemala. Otra entrega del supercanal Canal 3, donde la fe se vive. Bienvenidos a este especial sobre la Virgen del Rosario, un símbolo de fe y devoción que ha acompañado al pueblo guatemalteco a lo largo de los siglos. Hoy nos sumergiremos en su historia, sus orígenes y el profundo vínculo que los guatemaltecos han forjado con esta advocación. Exploraremos el origen histórico de la Virgen del Rosario, una figura que no solo representa la protección divina, sino también la cultura y la identidad de nuestro país. Pero, ¿cómo llegó a ser la patrona de Guatemala? Y no solo eso, también analizaremos la evolución de la devoción hacia Nuestra Señora, un camino marcado por tradiciones, milagros y un compromiso inquebrantable con la fe. Acompáñenos en este recorrido que nos llevará desde sus raíces hasta su influencia en la vida cotidiana de los guatemaltecos. La Virgen del Rosario, patrona de Guatemala, reina en el corazón de este pueblo devoto. Su imagen es el símbolo vivo de la protección y su manto celestial cubre cada rincón de esta tierra con su amor maternal. La devoción a la Virgen del Rosario es como un río que fluye desde lo profundo del alma guatemalteca, llevando consigo siglos de historia, tradición y fe inquebrantable. En el mes de octubre, las calles se llenan de fervor y alegría. El pueblo guatemalteco rinde homenaje a su patrona con oraciones, procesiones y cánticos, renovando su promesa de amor y de fe. La Virgen del Rosario es el faro que ilumina el camino de sus hijos, guiándolos siempre hacia el consuelo y la misericordia divina. Así, el Rosario y la Virgen se entrelazan con la devoción de un pueblo como la tierra y el cielo que se tocan en el horizonte, recordándonos que en la fe y en la oración encontramos la fortaleza para seguir adelante. Las advocaciones de la Virgen María son manifestaciones de su amor y protección hacia la humanidad. Cada una de ellas, como la Virgen del Rosario, la Inmaculada Concepción, la Virgen de Guadalupe o Nuestra Señora de los Dolores, refleja diferentes aspectos de su maternidad y espiritualidad, ofreciendo consuelo e intercesión a los fieles en diversas situaciones de la vida. Las advocaciones marianas surgen a raíz de dogmas, de apariciones y de atributos de nuestra Madre, la Virgen María. Es una sola, solo que la conocemos en diferentes nombres. Por ejemplo, en las apariciones, si hablamos de Nuestra Señora de Fátima, pues se ha aparecido en Fátima y así se conoce pues, en el mundo entero. Nuestra Señora de Lourdes, de igual forma allá en Francia, también la conocemos así como Salud de los Enfermos. Luego vendremos con atributos de la Virgen, como son el auxilio de los cristianos. Es nuestra Madre la que nos auxilia a nosotros que somos seguidores de su Hijo Jesucristo. También tenemos el de perpetuo socorro, porque es ella el que en nuestras necesidades, adversidades, angustias, dificultades, la que nos va consolando, pero también nos va socorriendo. Esas advocaciones nos sirven a nosotros para centrarnos aún más a verla a ella como una madre, como aquella que nos ama, nos lleva hacia su Hijo. Tenemos también los dogmas, y en los dogmas vamos conociendo más acerca de nuestra Madre. De hecho, uno de ellos es Madre de Dios, pero también es Madre nuestra, la sentimos más propia, de verdad, más cercana. Esas advocaciones marianas nos vienen a decir que a pesar de que le invoquemos de diferentes títulos o nombres, es la misma. Por tanto, no debemos caer en el error de decir, bueno,
es esta que le tengo más confianza, más fe, y es la que me va a dar este milagro que yo quiero, no, sino que los milagros vienen de Dios y es ella la que intercede por nosotros, sus hijos, ante nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo ante su Padre. Por tanto, no hay que caer en el error de decir, bueno, esta es más poderosa que esta, porque a veces también se escuchan esas expresiones. Es la misma Virgen, es la misma Madre de Dios y es nuestra Madre, aquella que se da por nosotros, que nos lleva hacia su Hijo, que nunca va sola, sino que ella en sus brazos también, como la vemos en muchas advocaciones, nos viene dando a Jesús para que no perdamos el camino. La advocación de la Virgen del Rosario tiene sus raíces en el siglo XIII, cuando Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos, promovió el rezo del Santo Rosario como una herramienta espiritual poderosa para la oración y el fortalecimiento de la fe. El Papa Pío V celebró la fiesta del Rosario en 1571, tras la victoria de la batalla de Lepanto, una fecha clave que resalta el papel protector de la Virgen María. Desde entonces, esta devoción ha crecido en todo el mundo católico, especialmente en Guatemala. El origen de esta advocación mariana que nosotros veneramos aquí en Guatemala es de Nuestra Señora del Rosario, lleva ese título, y es que en 1571 surge una gran controversia, una gran batalla, y es la batalla de Lepanto, gran famosa, ¿verdad?, la batalla. En ese tiempo está el Papa Pío V, está gobernando toda la iglesia, es el sucesor de San Pedro, y Pío V también fue fraile dominico en un tiempo muy importante de la historia de la iglesia porque puso en práctica todo el Concilio de Trento, pero también estuvo muy convencido de que nuestra Madre siempre nos acompaña y una fe total en nuestro Señor Jesucristo. Pues resulta que en ese contexto la batalla de Lepanto surge porque hay pues dos partes, una parte cristiana y una parte musulmana. Nosotros ahorita somos cristianos precisamente porque se obtuvo la victoria en esa batalla, pero los musulmanes iban invadiendo y querían invadir toda el área, el orbe cristiano. Y entonces el Papa Pío V viene muy decidido e invita a todo el pueblo a unirse en oración. Y ahí, cuando va a la batalla, los cristianos eran minoría en ese momento para la batalla y los musulmanes mayoría. Y todo el viento iba a favor de los musulmanes. Se cuenta también en la historia que cuando ya veía que pues estaba perdida toda aquella batalla, ¿verdad?, por parte de los cristianos, el Papa convoca para que todos nos unamos. Digo, nos unamos porque todos somos cristianos, pero los de ese tiempo aún más, para rezar el Santo Rosario. Y en esa petición del Papa, muchos acceden, se reúnen, él sigue rezando con devoción el Santo Rosario, hasta el punto de que en el momento crucial de la batalla, entonces los musulmanes que pensaban que iban a ganar, se encuentran con que el viento llega en contra de ellos y a favor de los cristianos. Y entonces logran ganar la batalla los cristianos. Uno de que otro musulmán que fue capturado les dijo después a los cristianos que ellos ganaron precisamente por la señora que estaba ahí en el cielo con su hijo en los brazos. Se dieron cuenta de que era nuestra Madre, la Virgen María. Inmediatamente los cristianos pues agradecieron. El Papa Pío V en ese momento, en 1571, agradeció a nuestra Madre y dijo que la victoria la habíamos ganado porque ella fue la que intercedió ante su Hijo. Por eso viene la festividad de Nuestra Señora de las Victorias, que fue como se conoció muy popularmente y comenzó ese 7 de octubre, llamándose así bajo esa advocación mariana. O también Nuestra Señora Auxilio de los Cristianos, porque auxilió a todos los cristianos en ese momento. Más adelante es cuando ya el nombre cambia y precisamente a ese día le dicen, bueno, nuestra Madre ha estado ahí presente, nuestra Madre es la que nos ha ayudado, es ella la que nos ha socorrido, es ella la que ha venido en nuestro auxilio,
pero lo ha hecho precisamente porque lo hemos logrado mediante el rezo del Santo Rosario. Y es ahí cuando deciden tomar ese bonito nombre para colocarlo a María, Nuestra Señora del Santo Rosario o Nuestra Señora del Rosario. Cuando nos recordamos de nuestra Madre, la Virgen del Rosario, es precisamente porque el rosario, el rezo del rosario, una y otra vez, es la que nos da la fuerza para salir adelante. Y con el rosario también ganamos batallas, aquellas batallas que parecieran que están perdidas, pero no, estamos de la mano de nuestra Madre, que siempre, si vamos de su mano porque nos lleva hacia su Hijo, siempre obtendremos las grandes victorias. Es el momento de una pausa, pero al volver tendremos muchísimo más de esta devoción enraizada en el pueblo guatemalteco, la de la Virgen del Rosario. El rosario, símbolo de devoción y paz, es más que un simple conjunto de cuentas. Es un instrumento de fe que une corazones en oración y esperanza. Cada misterio que recorremos con los dedos es una súplica por la paz interior, un clamor por la intercesión divina y un refugio para las almas que buscan consuelo. En el rezo del rosario se entrelazan los suspiros de fe, la entrega total a la Virgen y la certeza de que, a través de la oración, se camina junto a ella hacia la luz. La Virgen del Rosario, patrona y madre protectora de Guatemala, vela por su pueblo con su manto de amor. Como el sol que baña los campos fértiles de esta tierra, ella ilumina los corazones de aquellos que buscan refugio en su nombre. Su presencia poderosa y tierna acompaña a los fieles en cada paso de su jornada, recordando que, bajo su mirada amorosa, la esperanza florece y la fe se renueva, convirtiéndose en el faro que guía el alma guatemalteca. Así, con el rosario en las manos y la Virgen en el corazón, el pueblo de Guatemala reza, sueña y avanza, protegido por su patrona y sostenido por la fuerza de su devoción. Buscar las raíces de la vocación, de una devoción tan profunda como la dedicada al rosario en el mundo, es ubicarnos en un período crucial de la humanidad. Aunque desde el año 800 se reza una especie de rosario a través de la meditación de 150 salmos, que para la gente poco letrada significaba rezar 150 Padres Nuestros que después se van a organizar en decenas de Aves Marías, meditando un misterio de la pasión, de la vida de Jesús y de la Virgen, en una formación que los religiosos llamaron Corona de Rosas, va a ser hasta el siglo XIII, en el año 1208, cuando en una pequeña ciudad al sur de Francia, en una tarde calurosa de primavera en la ciudad de Proulin, Domingo de Guzmán va a entrar en oración y, alcanzando un estado místico, tiene la manifestación de una gran señora que con el niño en sus brazos le entrega devotamente el rosario y le da las instrucciones para que con el rezo y la meditación de los misterios de esa arma poderosa del cristianismo se venciera y se contrarrestara los avances de la gran cruzada que había iniciado la Iglesia en contra del movimiento herético albigense y los cátaros, que habían denodado y puesto en una situación difícil la situación de la Iglesia por aquellos años, y que a través de la meditación del rosario y la difusión de esta piadosa devoción van a alcanzar una manifestación extraordinaria del amor de la Santísima Virgen María a través de esa meditación continua de los pasajes de la vida de Cristo, que resumen el Evangelio en un momento especial en el que los cristianos, en la primera hora del día, a las 6 de la mañana, al mediodía
al cesar las funciones cotidianas y a las 6 de la tarde antes de recogerse, junto con las oraciones del Ángelus, se rezaba y meditaba el Santo Rosario. La advocación va a tener una representación plástica en la que va a aparecer precisamente la Santísima Virgen María en ese momento en el que Santo Domingo de Guzmán la observa y ella se inclina para darle el Santo Rosario, siendo representada por grandes pintores y escultores en la Baja Edad Media hasta el Gran Renacimiento, en donde ya adopta la apariencia que hoy tiene. Aunado esto a otra gran cruzada en contra del avance herético, en este caso el avance de los musulmanes sobre Europa, que son detenidos gracias a la fuerza del arma espiritual del Rosario en la gran batalla de Lepanto, el día de la victoria de Nuestra Señora, el 7 de octubre de 1571. La advocación de la Virgen del Rosario en Guatemala es reconocida desde el siglo XVI, cuando los dominicos introdujeron su devoción. Con el tiempo se consolidó como patrona del país, venerada aquí, en la Basílica Menor de Santo Domingo, en la ciudad capital. Para entender mejor este legado, es fundamental explorar el contexto histórico en el que surgió esta advocación. ¿Qué factores llevaron a que la Virgen del Rosario se convirtiera en una figura de tanta relevancia durante el auge del Santo Rosario? Sin lugar a dudas, tiene un lugar fundamental en la difusión del Santísimo Rosario el Santo Padre San Pío V, llamado así, por haber sido el gran difusor de la victoria de la flota invencible católica en el Golfo de Lepanto a finales del siglo XVI. Junto a él va a escribir su nombre, ya localmente, el licenciado Francisco Marroquín, primer obispo consagrado en América, quien el 1 de noviembre de 1559 va a declararse el primer cofrade al instituir la antiquísima cofradía del Rosario en Guatemala. 1559, estamos hablando de varias décadas antes de la famosa batalla de Lepanto, lo que nos da una idea de la importancia de la devoción rosariana en el reino de Guatemala. En otro momento del desarrollo de la historia guatemalteca encontramos a Fray Pedro Pardo de Figueroa, quien al ser elevado a la calidad arzobispal y cambiar el estado de la Catedral de Guatemala a Catedral Metropolitana, es decir, de obispado a arzobispado, va a unificar dos grandes devociones que son íconos de la devoción en el continente americano y que se van a originar desde el reino de Guatemala. Me refiero a la devoción al Santo Cristo de Esquipulas y a la Santísima Virgen del Rosario, que son promovidas de igual manera, lo que va a tener una repercusión muy grande en la ciudad de Quetzaltenango, en donde a partir de este momento va a instituirse una devoción extraordinaria que la lleva al gran patronazgo de la Virgen del Rosario en una de las ciudades más importantes en Guatemala. El último personaje que podemos mencionar como impulsor del Rosario es el Papa Paulo VI, quien va a conceder la elevación de Basílica al Templo de Santo Domingo para ser la gran sede de la devoción rosariana en Guatemala. A lo largo de la historia, diferentes advocaciones de la Virgen María han tenido un papel crucial en la vida de los fieles. Para entender mejor su importancia, ¿qué distingue a la Virgen del Rosario de otras advocaciones marianas en el contexto religioso de la época? Si bien desde la República Romana aparecen grandes representaciones en catacumbas de la Virgen María, hasta el siglo IV se van a producir las primeras representaciones oficiales de la Iglesia. De ahí va a surgir una serie de representaciones vinculadas a distintas espiritualidades promovidas por distintas órdenes religiosas, que en Guatemala, particularmente en Centroamérica, van a tener una gran difusión desde los primeros momentos de presencia de las órdenes evangelizadoras en el reino de Guatemala. Podemos mencionar por lo menos a tres grandes advocaciones marianas de gran influencia en el proceso de incorporación a la nueva fe de aquellos conversos que se encontraban de frente con los preceptos de la nueva fe.
y va a ser aquella vocación mariana que traen los frailes franciscanos, quienes bajo la paciencia y el celo del amor a la Santísima Virgen María en su Inmaculada Concepción, van a evangelizar y a convertir buena parte del occidente y de la costa sur de la geografía de nuestro país. Pero también tienen presencia los padres de la Orden de la Merced, quienes van a difundir con mucho celo y paciencia el amor a la Santísima Virgen en el misterio de Nuestra Señora de las Mercedes, Redentora de cautivos. Pero quizás por ser la primera, la más antigua y la que tiene más fuerza en las Verapaces, particularmente la Orden de Santo Domingo, y que jugó un papel importantísimo en la conversión de la Gran Tezulutlán, la tierra de guerra, que fue posteriormente llamada la Verapaz, a través de una conversión que tuvo que ver mucho con el amor y la predicación en torno a la espiritualidad de Santo Domingo y de la Virgen del Rosario, en donde vamos a encontrar precisamente en esta devoción rosariana los grandes fundamentos de la expresión que todos los religiosos y vecinos de Guatemala han expresado a lo largo de los siglos en cuanto a su amor a la reina y patrona de Guatemala, la Virgen del Rosario. Si bien en 1651 es declarada por el ayuntamiento de la ciudad como patrona en contra de los terremotos y el ayuntamiento la declara patrona del ayuntamiento de la ciudad, de la corporación edilicia, desde ese tiempo la acompaña en sus grandes celebraciones, se puede decir que desde 1651 se ha rezado constantemente, hora tras hora, el rosario en Guatemala, hasta este momento en el que estamos entrando en contacto con usted a través de este maravilloso programa. Es entonces la devoción al rosario, el gran amor que los guatemaltecos tienen a la Santísima Virgen del Rosario y que se expresa a lo largo del año, pero con más fuerza cada mes de octubre. Les invitamos para que sigan con nosotros en este especial de Nuestra Señora del Rosario en el mes de octubre. Vamos a una pausa y volveremos de inmediato. Gracias por esperar nuestro retorno en Ecos de Devoción. La llegada de la Virgen del Rosario a Guatemala se da en el contexto de la colonización española. A medida que los conquistadores asentaban sus dominios, también traían consigo sus creencias y tradiciones. El Rosario precedió la llegada de la Virgen del Rosario y fue, para todos los que creemos en la fe católica, una herramienta de sanación y salvación. Se dice que la primera imagen de la Virgen del Rosario llegó a Guatemala en el siglo XVI y rápidamente se convirtió en un símbolo de fe para los indígenas y españoles por igual. La Virgen fue reconocida como la patrona de la ciudad de Guatemala en 1660, un estatus que aún perdura. La primera iglesia dedicada a la Virgen del Rosario se construyó en Ciudad Vieja. Actualmente recibe la devoción de sus fieles en la Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario, Templo de Santo Domingo. Su historia está ligada a la fe de un pueblo que encontró en ella un símbolo de protección y guía. Sin lugar a dudas, la persecución liberal a finales del siglo XIX va a marcar un momento crítico para la Iglesia. Por segunda vez, la Orden de Santo Domingo sale al exilio y todos sus bienes son resguardados, sin quedar a la vista y a la exposición de los devotos, quienes se encuentran perdidos en cuanto a la Santísima Virgen del Rosario, al no tener el cobijo de aquella imagen que entendían como su madre espiritual. Van a recuperarse los espacios y ya iniciado el siglo XX, va a haber una reconciliación entre la Iglesia y el Estado, gracias a los oficios del señor arzobispo Luis Diurichur, quien va a procurar ante la Santa Sede un hecho memorable, que es la coronación pontificia de la Santísima Virgen del Rosario. En 1731 es autorizada la bula pontificia para que a finales de enero de 1934 la Santísima Virgen del Rosario sea coronada como reina y patrona de Guatemala
en una ocasión en la que la Iglesia va a recibir como un regalo espiritual de la Santa Sede esta maravillosa concesión de la coronación pontificia al momento de cumplirse los 400 años de la fundación de la Iglesia en Guatemala. De tal manera que es en la crisis de la persecución liberal del siglo XIX, en donde en los albores del siglo XX la Iglesia va a reafirmar su amor a la Santísima Virgen en un acontecimiento extraordinario sin precedentes, la primer coronación pontificia de una imagen mariana que se va a producir en la nueva Guatemala de la Asunción. Un hecho memorable, la ciudad se adornó completamente y el público se volcó a recibir a la Santísima Virgen coronada en el atrio de la Santa Iglesia Catedral. La imagen de Nuestra Señora ha sido testigo de momentos cruciales en la historia del país, desde la época colonial hasta la época actual. Cada año, miles y miles de devotos se reúnen para rendir homenaje a la Virgen del Rosario, reafirmando su papel central en la vida espiritual de los guatemaltecos. Han pasado más de 4 siglos de la fundación de esta institución dedicada y enraizada a la devoción de Nuestra Señora del Rosario, la Santísima Virgen de Plata, que preside el altar mayor de la parroquia Santo Domingo. Es importante comentar de que esta historia viene conjuntamente devocional con el Santo Cristo de Esquipulas, porque las dos iglesias o parroquias se han convertido en basílica y nosotros como pueblo guatemalteco tenemos la devoción y la bendición de poder estar cerca de ellas. A nivel mundial, pues es reconocida esta basílica por toda la historia, la devoción y el cariño que se le tiene a Nuestra Señora, que viene de año con año, y toda la herencia que nos han transmitido nuestros abuelos. Todo este servicio, toda esta dedicación y toda esta actividad que con todo el amor le preparamos a nuestra amada Santísima Virgen del Rosario, pues viene de este camino, de la herencia que nuestros abuelos nos han inculcado, meditando el rezo del Santo Rosario cada noche. Pues en lo particular así fue desde niño, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos como evangelización, seguir proclamando el rezo del Santo Rosario, que es nuestra función principal, y luego pues recibir a todos los devotos que octubre a octubre, con el paso de los años, durante 465 años, nos han acompañado. Las advocaciones de la Virgen María representan diversas facetas de su maternidad y cercanía con los fieles, reflejando la riqueza de la espiritualidad católica y su papel como intercesora en la vida de quienes buscan su protección y guía. La devoción a la Virgen del Rosario se expandió rápidamente, siendo reconocida por la corona de la Virgen y su intercesión ante Dios. Las fiestas en su honor son celebradas con fervor en todo el país. A lo largo de los años, la Virgen del Rosario ha sido considerada como defensora de la nación. En tiempos de crisis, el pueblo se ha volcado a ella en busca de fortaleza y esperanza. La devoción popular se refleja en las diversas manifestaciones culturales, como procesiones, danzas y misas en honor a la Virgen. Cada celebración es una muestra de amor y entrega. Ha llegado el momento de mencionar a los grandes creadores de esta magnífica escultura. Nicolás de Almaina, junto con Lorenzo Medina, dirigidos por un maestro sevillano, don Francisco de Bozarráez, un hecho extraordinario para la historia del arte y la orfebrería en Centroamérica, referido por la doctora Josefina Alonso de Rodríguez, quien construye la historia de la platería en el Reino de Guatemala, nos da una muestra de una gran faena, de una gran actividad técnica que se va a producir en la segunda mitad del siglo XVI en Guatemala, porque no es tan fácil llegar a realizar una escultura de tamaño académico y mucho menos vaciada en un molde, fundida en un material noble y también frágil como lo es la plata. Pero esto nos da una idea de la grandeza que tenía para la Orden de Santo Domingo y el inmenso valor que pudo haber tenido para la proyección de la devoción rosariana realizar una de las imágenes más importantes en Latinoamérica, poco común. Por lo tanto, extraordinariamente un gran aporte para el arte colonial guatemalteco. Son 4 imágenes las que había en la Basílica del Rosario y que en el tiempo de la dominación hispánica, siendo únicamente un templo conventual, se referían a 4 estamentos de la sociedad guatemalteca:
La gran dómina que pudo haber existido hasta 1580 y que sirve de molde para realizar esta imagen vaciada en plata, la Virgen del Rosario, con capilla propia en la nave central de la iglesia de Santo Domingo en Santiago de Guatemala, y la Virgen del Rosario de Morenos, la patrona de la ciudad de Mixco, y la Santísima Virgen del Rosario de la Cofradía de Indígenas, que se trasladó al Templo de Candelaria. Ambas tienen en común una iconografía particular. La Santísima Virgen del Rosario, que en algún momento pudo haber tenido su niño despierto, como aparece, por ejemplo, en la ciudad de Cobán o en Zacapa, y hoy el niño dormido conforme a los distintos aspectos doctrinales de la época. La luna a sus pies, que recuerda el momento en el que en Lepanto son vencidas las tropas turcas, y esto con esa chispa ochavada y el rosario en sus manos nos recuerda una iconografía en una silueta imperdible de la Santísima Virgen del Rosario en cualquier latitud y en cualquier templo de Guatemala. La imagen de la Virgen del Rosario ha sido objeto de milagros y favores especiales. Muchas personas incluso han compartido testimonios de su intervención en momentos críticos de su vida, fortaleciendo así la fe de quienes la veneran. La Virgen del Rosario es un símbolo de unidad entre guatemaltecos. Su imagen trasciende fronteras, uniendo a personas de diferentes orígenes y creencias en una misma devoción. A través de los años, su figura ha evolucionado adaptándose a las tradiciones locales sin perder su esencia. La Virgen del Rosario se presenta como una madre que abraza a su pueblo. En el contexto de la historia guatemalteca, la Virgen del Rosario ha estado presente en momentos difíciles muy claves como la independencia y también las guerras civiles, ofreciendo consuelo a quienes sufren. La devoción a la Virgen del Rosario se ha mantenido a lo largo de los siglos, reflejando la resiliencia del pueblo guatemalteco. Su fe es una manifestación del deseo de paz y prosperidad. En las comunidades rurales, la Virgen del Rosario es venerada en altares domésticos y se realizan novenas en su honor. Estas prácticas fortalecen los lazos comunitarios y familiares. Nuestra Señora del Rosario es vista como un modelo de vida. Su ejemplo de servicio y dedicación inspira a hombres y mujeres a vivir con valores y compromiso hacia los demás. Su figura ha sido representada en diversas obras de arte, mostrando su belleza y humanidad. Estas representaciones son una forma de rendir homenaje a su amor maternal. La Virgen del Rosario invita a la reflexión sobre el papel del ser humano en la sociedad. Su vida es un ejemplo de fortaleza y amor, animando a las personas a seguir su camino. Queridos amigos, queremos detenernos también en cómo nuestro querido pueblo guatemalteco tiene en este mes de octubre un desborde de manifestaciones de amor a nuestra Madre. De alguna manera, esta advocación ha robado el corazón de tantos guatemaltecos y definitivamente a través de la oración, de ser cercanos también a la Santa Eucaristía, a los sacramentos, precisamente en esta Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario, aquí en la ciudad de Guatemala, expresa también un peregrinaje, un camino de amor, como es la vida misma. La vida es un peregrinaje y un camino de amor. Nuestra Madre, de tantas maneras, también expresa ese amor al pueblo guatemalteco a través de ser intercesora, a través de ser cercana, a través de ser aquella mamá que, así como siempre estuvo cerca de Jesús, una vez más se acerca a Jesús para interceder por tantas oraciones y peticiones. Hoy la invitación a este querido pueblo guatemalteco es a que sigamos teniendo fe, a que confiemos en esta intercesión de nuestra Madre y sigamos manifestándole de tantas maneras, con un rosario, con rosas mismas, con la presencia allí en la Eucaristía, con la presencia allí en tantas peregrinaciones, nuestro amor y nuestro deseo, como ella nos enseña, de vivir constantemente en oración. La devoción a la Virgen del Rosario ha trascendido generaciones. Los abuelos han transmitido esta fe a sus nietos, creando un legado de amor y esperanza que perdura en el tiempo. Dentro de este tiempo que tengo ya de estar con este servicio que hacemos a la Virgen del Rosario, para mí ha sido una devoción que he continuado
por la fe de mis abuelos, de mis padres. Y tenemos una devoción profundamente y es una muestra de agradecimiento el trabajo que nosotros realizamos. Tengo, creo que cerca de unos 15 años realizando la decoración floral a la Virgen del Rosario. Hemos realizado y lo hemos hecho con mucha devoción, con mucho cariño, y pues lo hemos venido haciendo cada vez con más devoción, con mucho cariño, con mucho amor, porque es un amor que sale de adentro. Yo solo puedo pensar que es la misma Virgen María que nos atrae, nos mueve, nos lleva a tener este gesto. Es un gesto de amor y no solo es personal, sino que de toda la gente que está colaborando con nosotros. Pues estoy siempre sumamente dichoso, estoy siempre bendecido por la Virgen María, por Dios mismo, y pues solo me queda siempre tener mucho tiempo más para poder seguir haciendo este gesto, que es un gesto de amor. En cada rincón de Guatemala, la Virgen del Rosario sigue siendo la luz que guía a su pueblo. Su mensaje de amor y paz resuena en los corazones de todos. La Virgen del Rosario no solo es una figura religiosa, sino también un símbolo de identidad guatemalteca. Su historia es un testimonio del amor de un pueblo que siempre busca el camino hacia la esperanza. La Cinemateca Universitaria Enrique Torres, como fondo de investigación y docencia de la Universidad de San Carlos, se abre para mostrar las películas que en 3 rollos de nitrato hoy nos permiten observar la coronación de la Santísima Virgen del Rosario de Guatemala en 1934. Y se enriquece aún más cuando en el año 1983, el 7 de marzo, Su Santidad Juan Pablo II se dirige en un helicóptero de la Fuerza Aérea de Guatemala al aeropuerto de Quetzaltenango para realizar una ceremonia sin precedentes, la coronación pontificia de la Santísima Virgen del Rosario. Vemos replicada esa acción del Santo Padre al coronar posteriormente a la Santísima Virgen de la Asunción, patrona de la Nueva Guatemala, enlazando 2 ciudades con mucha importancia, particularmente para la fe católica, en 2 advocaciones que para los guatemaltecos son muy queridas y muy difundidas. Desde la espiritualidad franciscana, la Virgen de la Asunción, coronada pontificiamente, y desde la espiritualidad dominicana, la Virgen del Rosario, coronada de manera pontificia en el lugar de manera personal por el Papa Juan Pablo II, quien en una masiva ceremonia, en una misa a la que asiste gente de los lugares cercanos a Quetzaltenango, incluso de otros países cercanos a nuestro país, para presenciar ese hecho tan importante que remarcaría y dejaría como una impronta imborrable en el corazón de los guatemaltecos, pero particularmente en los quetzaltecos, esa tarde del 7 de marzo de 1983, en la figura de la Santísima Virgen del Rosario, que coronada por el Santo Padre va a ser uno de los íconos religiosos de mayor relevancia en nuestra República. Si bien el padre Fray Julián Raimundo Ribeiro y Jacinto, que es otro de los personajes que han difundido grandemente el Rosario, creador del Rosario Perpetuo y del Rosario Viviente, devociones que traslada a Quetzaltenango, van a unirse esos propósitos del padre Fray Julián con la presencia del Papa Juan Pablo II en esta acción magnífica de la coronación pontificia en Guatemala de la Santísima Virgen del Rosario en la ciudad de Quetzaltenango. La voz de la fe resuena al recordar el histórico acontecimiento que marcó a Guatemala hace 41 años. El 6 de marzo de 1983,
el Papa Juan Pablo II llegó al país en una visita pastoral que dejó una huella imborrable en el corazón de los guatemaltecos. Durante esta visita, uno de los momentos más trascendentales fue la coronación pontificia de la Virgen del Rosario, patrona de Guatemala, símbolo de devoción y espiritualidad. La Virgen del Rosario, con su manto protector, ha sido venerada por generaciones y este acto de coronación no solo reafirmó su importancia para el pueblo, sino que también fue un símbolo de esperanza y unidad. En medio de tiempos difíciles, la visita del Papa trajo consuelo, recordando a todos que la fe es un faro que guía en la oscuridad. Al cumplirse 41 años de este encuentro entre el cielo y la tierra, Guatemala celebra no solo la memoria de esa visita, sino también la constante presencia de la Virgen del Rosario, quien sigue siendo el refugio de los corazones guatemaltecos. La fe se renueva y la voz de ese legado sigue viva. La Virgen del Rosario es más que una imagen de veneración, es un modelo de vida. Su sí a Dios es un llamado a todos los creyentes a vivir con fe, esperanza y dedicación. Qué alegre que nos podamos detener en este mes del Rosario, precisamente en nuestra Madre. Ella es como un tesoro del cual sacamos muchas cosas que son una verdadera riqueza, perlas y joyas. Y hoy de ella vamos a tomar esta advocación de Nuestra Señora del Rosario. Hay varias advocaciones a nuestra Madre, Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de Guadalupe, pero es la misma Madre de Dios. En el Evangelio de San Lucas, que leemos precisamente en el mero día que se celebra, que es 7 de octubre, encontramos ese encuentro con el ángel, esa aparición del ángel, el arcángel Gabriel que llega con ella y le expresa ese proyecto divino. Ante ese plan de Dios, ante ese proyecto divino, María Santísima se hace disponible. Y ella dice, he aquí la esclava del Señor. Una disponibilidad que ella va a demostrar que no es solo de ese momento de alegría porque se apareció el ángel. No, ella a lo largo de la vida pública de Jesús sigue siendo así, disponible. Es la mujer del sí. Le da un sí a Dios, pero es un sí firme, es un sí robusto, es un sí constante. Y por eso en el primer milagro, ahí está María, las bodas de Caná, Juan capítulo 2, ahí está ella intercediendo. También está María Santísima en la vida pública de Jesús, al lado de él. Pero cuando llega a la cruz, que también nos lo narra el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, María nuestra Madre otra vez está diciendo sí al pie de la cruz. No solo en el momento alegre, en el momento difícil, doloroso, en el momento de la cruz, ella sigue diciendo sí. Por eso su sí es un sí robusto y firme. En este mes del Rosario, mes de la oración, también nosotros estamos invitados a darle un sí definitivo y robusto a Dios, ser disponibles a su proyecto, no rebelarnos, no oponernos, no criticar sus planes, sino como María nuestra Madre, hacernos disponibles, como María nuestra Madre, hacernos hombres y mujeres del sí a Dios. Hoy, mientras exploramos su legado, reflexionamos sobre lo que significa seguir su ejemplo en nuestras propias vidas. La Virgen del Rosario nos enseña a ser servidores de Dios, llevando amor y compasión a quienes nos rodean. Para la historia, la cronología es muy importante. Y estamos haciendo un recorrido desde siglos atrás para encontrarnos con algo que está plenamente vigente en el siglo XXI, en este nuevo tercer milenio de la cristiandad. Si bien la figura de la Santísima Virgen María en el siglo XVI fue el gran estandarte para esas cruzadas, esas grandes guerras religiosas que sirvieron para frenar el avance de la herejía y de pensamientos religiosos contrarios a la fe católica, sigue siendo la presencia de la Santísima Virgen María en su advocación maternal terrenal que nos presenta a su Hijo Jesús dormido en su regazo
con el Santísimo Rosario en esa visión que tuvo Santo Domingo de Guzmán, junto a Santa Catalina de Siena, que son los dos grandes difusores del Santísimo Rosario, la enseñanza espiritual que nos deja esa figura maternal de la Santísima Virgen María, llamada por el Papa Juan Pablo II como nuestra hermana y como nuestra madre y madre de la Iglesia, sigue siendo el ejemplo de la mujer guatemalteca, que a través de la observación de la vida de la Santísima Virgen María desde que es niña, desde que llega a sus esponsales, su casamiento con el Señor San José, la compañía en la Sagrada Familia y el acompañamiento en la Santa Muerte de San José, hasta estar firme al pie de la cruz, sigue siendo un modelo de vida para la mujer guatemalteca y por esa razón sigue siendo una imagen tan querida y tan venerada en todos los estratos de la sociedad guatemalteca. Tenemos devoción a la Santísima Virgen del Rosario en Quetzaltenango, en Amatitlán, en Huehuetenango, la Santísima Virgen del Rosario en Chantla, en la ciudad de Guatemala, en la antigua Guatemala. Por lo tanto, la presencia y el impacto de esta sagrada imagen de la Santísima Virgen María sigue siendo ese ejemplo a seguir para las mujeres guatemaltecas que ven en la Santísima Virgen María del Rosario un modelo espiritual y una forma de vida, un modelo de vida a seguir para ser buenas personas, personas cristianas acercadas a la fe, cumpliendo con sus valores morales y espirituales. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 llevarnos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Esperamos que este viaje por la historia, la devoción y el ejemplo de la Virgen del Rosario haya iluminado su entendimiento sobre esta importante figura en la vida guatemalteca. Queremos dejarles la inquietud para que cada uno de ustedes se acerque a esta devoción tan particular, la de la Virgen del Rosario en Guatemala, y no solo como nuestra patrona, sino también como un símbolo de unidad. Y que esta devoción que nos han heredado nuestros antepasados perdure a través del tiempo para que ella sea nuestra intercesora delante de Dios. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en este especial. Que la Virgen del Rosario siempre guíe nuestros pasos y nos inspire a ser mejores cada día. Les invitamos para una próxima oportunidad, donde el objetivo principal es fomentar nuestra identidad como guatemaltecos. Madre, madre.
Canal 3 y la televisión guatemalteca presentaron su especial Ecos de Devoción, un recorrido por los orígenes e historia de la advocación de María, Virgen del Rosario, patrona de Guatemala. Otra entrega del supercanal Canal 3, donde la fe se vive.